por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir. Interrumpimos esta transmisión para hacer nuestro comentario matutino sobre política y sociedad. Buenas tardes, Lucas, un placer. Buenas tardes, Nachito, el placer es todo mío. Hoy vamos a hablar sobre el discurso que se pegó anoche Juan Domingo Perón y las reacciones que generó. A ver, vamos a escuchar un poco el discurso para saber de qué estamos hablando. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Bueno, ahora de las reacciones. Empecemos con una entrevista al senador John Williams. Senador, ¿qué le pareció el discurso de Perón? Buenas tardes. Miren, ese día fue histórico. Desde mi perspectiva, aquel discurso fue un punto de inflexión porque no solo unió a la clase trabajadora, sino que también sacudió a los sectores que, hasta ese momento, mantenían el poder económico y político en nuestro país. El general Perón entendió mejor que nadie la necesidad de articular un proyecto nacional y popular, donde los derechos de los trabajadores estuvieran en el centro. ¿Este discurso generó mucho revuelo en el Congreso? Por supuesto que generó revuelo en el Congreso. El revuelo no fue solo por el discurso en sí, sino por lo que representaba. La movilización de miles de trabajadores hizo evidente que el poder ya no residía únicamente en las instituciones tradicionales, sino que el pueblo había despertado y estaba dispuesto a defender a Perón como su líder. ¿Y cómo cree usted que cambió la relación entre el Estado y la clase trabajadora a partir de dicho discurso? Yo creo que cambió radicalmente. Antes de ese día, el Estado argentino era un instrumento al servicio de la oligarquía, de los intereses del capital extranjero, y la clase trabajadora era una masa subordinada, sin derechos plenos, excluida de las decisiones políticas. Pero aquel día, los trabajadores se levantaron y ocuparon la escena política, y se trató de la entrada definitiva de los obreros en la historia del país como fuerza política. ¿Consideras que el 17 de octubre marcó el inicio de una revolución social en la Argentina? ¿En qué ámbitos? Sí, considero que marcó el inicio de una revolución social en Argentina porque implicó la reivindicación de los derechos de los más humildes. Este inicio de una revolución social sucedió tanto en el ámbito político como en la conciencia colectiva del pueblo. Los trabajadores reclamaron lo que les pertenece: dignidad, derechos y un lugar en la historia. Bueno, muchas gracias, John, por compartir tus ideas. Gracias a ustedes que me permitieron compartir mis pensamientos sobre este tema tan importante. Esa fue la entrevista al senador nacional John Williams Cook. Bueno, ahora vamos a entrevistar a un paseante que encontramos caminando por Plaza de Mayo. Buenas tardes, señor Pérez. Nos interesa saber su opinión sobre el discurso que dio Coronel Perón hace poco. ¿Cómo lo vivió usted? Buenas tardes, mire. Para muchos como yo, ese discurso fue algo bastante impresionante. Perón dijo lo que nadie más se animaba a decir. Habló de los derechos de los trabajadores, de los descamisados. La verdad, lo sentimos como una esperanza. La Plaza de Mayo estaba muy llena. Nunca vi algo igual. ¿Usted cree que este discurso marcó un cambio significativo en la política del país? Y cómo no, hasta ese momento los que elaboramos siempre fuimos los últimos de la fila. Pero cuando Perón habló, fue como si alguien por fin nos diera la importancia que nosotros merecemos. No es solo política, es como si alguien nos estuviera diciendo: ustedes también valen. Para los que venimos del palo del trabajo, esto es muy grande. Algunos sectores dicen que Perón está concentrando mucho su poder. ¿Le preocupa esto? Mire, yo lo que veo es que Perón está haciendo las cosas que nunca se hicieron. Dicen que tiene poder, pero lo usa para hacer cosas que benefician a los que siempre fuimos ignorados. Antes,
Los gobiernos se acordarán de nosotros solo en época de elecciones. Perón no es de esos. Él está metido en serio con los laburantes. A mí eso me otorga confianza. ¿Cómo cree que este momento quedará en la historia del país? Yo creo que de acá en adelante todo va a cambiar. Este es el principio de una Argentina más justa, donde los trabajadores por fin tengan voz. Perón nos abrió una puerta y espero que no se cierre. La historia va a recordar este día, estoy seguro. Bueno, muchas gracias, señor Pérez, por compartir sus pensamientos. Gracias a usted. Ojalá todo esto sea para mejor y que no nos volvamos a olvidar de la gente común, que es la que siempre levanta el país. Con eso finalizamos la entrevista al señor Lucas Pérez, caminante de Plaza de Mayo. Ahora llegó el momento de entrevistar a un empresario muy pudiente de nuestra sociedad. Buenas tardes, señor Rieda. Nos gustaría conocer su opinión sobre el reciente discurso de Perón. ¿Cómo lo ha percibido usted? Buenas tardes. Mire, la verdad es que todo este asunto me tiene bastante inquieto. Perón sabe cómo llegarle a las masas. Eso no se lo discuto, pero detrás de ese discurso populista hay un riesgo tremendo para los que invertimos en este país. Francamente, me preocupa el rumbo que está tomando. No se puede conducir un país apelando solo a las emociones de la gente común, sin tener en cuenta toda la estructura económica que sostiene todo. ¿Cree usted que las políticas que propone Perón podrían perjudicar a quienes, como usted, tienen importantes inversiones en el país? Absolutamente. A ver, yo entiendo que hay que mejorar ciertas condiciones laborales, pero lo que está proponiendo Perón es demasiado intervencionista. Los empresarios no somos simples benefactores, manejamos negocios que requieren estabilidad. Si nos siguen apretando con regulaciones e impuestos, muchos van a optar por sacar su capital del país o al menos pensarlo dos veces antes de seguir invirtiendo. Y cuando eso pase, los primeros en sufrir serán justamente los trabajadores que tanto defiende. Perón ha destacado la importancia de los derechos de los trabajadores. ¿No consideras que es necesario buscar mayor equidad en una sociedad con tantas desigualdades? Bueno, mire, no soy insensible a esas cuestiones, pero una cosa es la justicia social y otra muy distinta es desequilibrar la balanza en favor de un solo sector. El país necesita inversión, desarrollo y eso no se logra demonizando al capital. Nosotros, los que tenemos los recursos, somos quienes generamos empleo y crecimiento. Si se nos obstaculiza con políticas erráticas, el resultado será desastroso para todos, no solo para los de arriba, como suelen decir. ¿Cómo cree que las políticas de Perón impactarán a largo plazo en la Argentina? Si sigue por este camino, el panorama no es alentador. No se puede construir un país con antagonismos permanentes y mucho menos debilitando a quienes realmente mantienen en pie la economía. Si las políticas de Perón siguen avanzando sin un enfoque más equilibrado, lo que va a suceder es una fuga masiva de capitales. Y le digo algo, yo no estaría dispuesto a seguir apostando mi patrimonio en un país que no respete las reglas del juego. Eso es no ser egoísta, es ser realista. Le agradezco mucho su tiempo, señor Rieda. No hay de qué. Espero sinceramente que